Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy el universitario Likonda Germán Toshiro de la Universidad Privada San Juan Bautista de la filial de ICA. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que vendría a ser la cascada de coagulación en el segmento de fisiología. Bien, como una pequeña introducción, vamos a tener de lo que vendría a ser qué es hemostasia y qué es lo que ocurre cuando nos hacemos algún tipo de herida o lesión, ¿no? Expuesta donde nosotros podamos ver la sangre. Bien, lo primero que ocurre va a ser un espasmo o constricción vascular o vasoconstricción, como se puede observar en esta imagen que le estoy señalando con el puntero. Lo segundo es la formación de un tapón plaquetario en donde se unen con el factor de von Willebrand, aumentando el ADP y formando el tromboxano A2. Bien, entonces, el factor de von Willebrand, que es muy importante y que todos nosotros lo tenemos, en donde puede ocurrir también alguna anomalía que va a ser en el locus del cromosoma, ¿no? Entonces, juntando el factor de von Willebrand con el tromboxano A2 va a aumentar la adherencia de las plaquetas en el lugar de la lesión, ¿no? Y por último vamos a tener la coagulación sanguínea, que es el coágulo de fibrina. Luego tenemos los nombres de los factores, ¿no? Dentro de los factores que nosotros vamos a ver, se puede observar tanto en las imágenes o en algunas diapositivas que solo muestran los números, pero estas también tienen su nombre, o sea, es como si fuera su nombre y su apellido, ¿entienden? A ver, el factor 1 es el fibrinógeno, ¿ya? Que es muy importante también. El factor 2, la protrombina. El factor 3 es el factor hístico o factor tisular, acuérdense muy bien de eso. Luego tenemos el factor 4 que es el calcio, el factor 5 que es la proacelerina, el factor 6 que actualmente no se emplea, por lo tanto no tiene ningún nombre, por lo que es como que irrelevante, solo lo menciono. Luego el factor 7 que es la proconvertina, el factor 8 que es el factor antihemofílico A, el factor 9 que es el factor Christmas o el factor antihemofílico B. Yo lo aprendí como factor antihemofílico B, pero si ustedes colocan factor Christmas es lo mismo, también es muy válido. El factor 10 que es el factor Stuart, el factor 11 que son los antecedentes de tromboplastínicos del plasma, el factor 12 que es el factor de Heilmann o de contacto y el factor 13 que tendría al factor de von Willebrand, ¿no? O factor esterilizante de la fibrina, que es el último. Luego, un dato curioso que tenemos es que en el sistema de coagulación vendría a ser un conjunto de mecanismos que mantiene la sangre en su estado normal, o sea, líquida. Pero también, ¿a qué se refiere con estado normal? Nosotros nos referimos al tránsito, a la recurrencia, al recorrido que tiene la sangre por nuestros vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, tenemos tres puntos importantes. La primaria, que es vascular y plaquetario, que la vascular va a tener una profundidad de explicación más adelante, una profundidad de procesos que más adelante se los explico, y plaquetaria formando el tapón plaquetario, ¿no? La secundaria que es bioquímico y coagulación, que es el tema como tal que vamos a tratar ahora, la cascada de coagulación, y la fase vascular que va a ser una vasoconstricción, que donde contiene una respuesta miógena, un reflejo neurovegetativo y una vasoconstricción local. Dentro de la plaquetaria vamos a tener 4 puntos muy importantes también, que vendría a ser la adhesión, la activación, secreción y transformación, ¿no? La adhesión con el factor de von Willebrand con el tromboxano A2, activación, la secreción de algunas de algunas secreciones por su mismo nombre llamarlo, para que éstas se puedan cicatrizar un poco más rápido, ¿no? Y la transformación. Luego, los factores dependientes de vitamina K producida por bacterias. Pero en este caso, las bacterias serían simbiontes como mutualismo, porque no nos hacen daño y nosotros tampoco le hacemos daño. Entonces, nos ayudamos entre las dos, ¿no? Produciendo así las dependientes de vitamina K, que es el factor 2, el 7, el 9 y el 10. Y las simógenas también, que vendrían a ser el 2, el 7 y el 9. Luego, dentro de estas dos vamos a tener lo que es las proscoagulantes y los anticoagulantes, ¿no? Los procoagulantes
vendrían a ser a los que favorecen a la coagulación, o sea, los que ayudan, las aceleran. Y los anticoagulantes, sustancia que lo inhibe, ¿no? O sea, en caso haya algún tipo de coagulación excesiva, entonces se le echa un anticoagulante para que ésta no pueda afectar a los demás órganos, porque como sabemos, un coágulo puede tapar, no, o puede ocluir, sería el término, alguna vena, alguna arteria, ¿no? Y eso podría conllevar a enfermedades o accidentes más graves. Luego, para la cascada de coagulación vamos a tener dos vías, una extrínseca y una intrínseca. Dentro de la extrínseca, como su propio nombre lo dice, extrínseca, fuera, vamos a tener algún tipo de traumatismo, ¿no? De pared vascular y de los tejidos subyacentes, o sea, algún tipo de raspón, algún tipo de caída, ¿no? Más que todo eso, en donde esta afectaría también un poco nuestro tejido. Y también tenemos un traumatismo, pero esta va a entrar en contacto con la sangre circulante, o sea, ¿a qué se refiere? Objeto punzocortante, pinchón, etc. Ahí es donde nosotros vemos y sentimos que ese objeto, ¿no? con lo que nos hemos lastimado entre en contacto con nuestra sangre, ¿no? Y la vía intrínseca, por último, eso sería más interno, ¿verdad? Comienza con el traumatismo de la propia sangre, con la exposición de la sangre al propio tejido del colágeno, expuesto por el traumatismo del vaso sanguíneo lesionado. Hay contacto de la sangre con epitelios distintos vasculares normales. O sea, no tiene nada que ver eh, con, con las lesiones que nosotros nos hacemos, ¿no? O sea, por parte de afuera, me refiero. Todo vendría a ser por parte interna. Dentro de las etapas y mecanismos vamos a ver de que estas, una conlleva a la otra, ¿no? No sé si me explico, perdón, debido a que la primera etapa es la formación del complejo activador de protrombina, ¿no? La conversión de protrombina a trombina catalizada por el activador de protrombina, ¿no? Y el último es la conversión de fibrinógeno en fibrina. Entonces, si nosotros, o bueno, nuestro sistema no activa de acuerdo de manera adecuada la primera etapa, entonces la segunda está de más decirlo, más que todo, ¿no? Porque no va a haber una conversión de protrombina a trombina porque va a estar catalizada por el activador de protrombina. Entonces tampoco va a haber una conversión de fibrinógeno a fibrina porque esa va a estar catalizada por la protrombina. Entonces, sin el factor 1 no hay factor 2 y sin el factor 2 no hay factor 3. Dentro de los mecanismos es de lo que ya se los expliqué. Traumatismos de la pared vascular o tejidos adyacentes, lesión. Traumatismos de la sangre, algún tipo de enfermedad, patología, etc. Contacto de la sangre con las células endoteliales dañadas o con colágeno y otros elementos tisulares en el exterior del vaso sanguíneo. Esto más que todo se ve ya en algún trastorno, alguna patología. Luego, el tema como tal que vamos a tratar es la cascada de coagulación. Como ya se los expliqué, hay dos vías muy importantes, en la cual la vía intrínseca es la más larga, que comienza de esta manera, ¿no? Superficie dañada, el factor 12. Factor 12 activado, ¿no? Luego, el factor 11. El factor 11 activado. Luego pasa al factor 9, 9 activado, ¿no? Que con ayuda del calcio más fosfolípidos llega al factor 8 activado, ¿no? Entonces, del factor 8 activado para que llegue al 10 y el 10 activado, tiene que haber calcio y fosfolípidos. Si nosotros no tenemos calcio, la suficientemente cantidad de calcio, no va a llegar a lo que vendría a ser el factor 10 activado. Luego, por la vía extrínseca, que es la más corta, vamos a tener que comienza con un trauma en donde empieza con el factor 7 más el factor tisular, ¿no? Como ya se los había explicado, o el factor 3, que tiene que estar en contacto también con el plasma para que éste pueda ser activado.
Ya llegamos a lo que vendría a ser el factor 10, ¿no? O sea, el factor 7 más el factor 3 o factor tisular más el contacto con el plasma llega al factor 10. Listo, al 10 activado. Aquí lo tenemos. Ajá. Luego, del factor 10 activado, esta va a pasar al factor 5, ¿no? Con ayuda también de los calcios más fosfolípidos. Y va a terminar en el factor 2. Y como sabemos, el factor 2 se llama trombina o protrombina. La protrombina va a pasar a trombina, que vendría a ser el factor 2 activado. ¿Ya? El factor 2 es la protrombina que pasa al factor 2 activado, que es la trombina. Luego, por la vía común, esto ya vendría a ser la vía común, o sea, desde que el factor 10 activado, con ayuda también del calcio y fosfolípidos, llega al 5, ya vendría a ser la vía común. Vía intrínseca, vía extrínseca y vía común, ¿no? Luego viene el fibrinógeno, que es el factor 1, afibrina, que es el 1 activado, con ayuda también del factor 13 al 13 activado, que es el factor de von Willebrand, ¿no? O control del coágulo de fibrina, que ya se los había mencionado. Luego también tenemos a la proteína C más la trombomodulina, que junto con la proteína S va a ser la proteína C activa. La proteína C activa va a ayudar a la activación tanto del factor 5 y del factor 8. Para nosotros poder aprender de manera muy rápida y muy factible la cascada de coagulación, vamos a dibujar o vamos a escribir siempre en el centro el factor 10. Como ya sabemos, la vía intrínseca, extrínseca, y para llegar a la vía común tiene que tener el factor 10 sí o sí. Entonces, como primer paso, escribimos el factor 10. Segundo paso, escribimos del 12 al 8, a excepción del 10, ¿no? Obviamente. Entonces ponemos factor 12, factor 11, factor 9 y factor 8. Y ya está, tenemos nuestra vía intrínseca, ¿no? Aquí, todo esto es. Como tercer paso, tenemos, acá hay que corregir, acá vendría a ser factor 7, ya, factor 7, más el factor 3 nos va a dar el factor 10, ¿no? Como ya se los había explicado en la imagen de acá. El factor 7 más el factor 3, que es el factor tisular, nos va a dar el factor 10. Y ya tenemos nuestra vía extrínseca, ¿no? Luego, del factor 10, vamos a pasar al factor 5, que es muy fácil, ¿no? Entonces podemos decir 10 entre 2, 5. El factor 5, la proacelerina. Luego, del factor 5, con ayuda, o bueno, el requerimiento necesario es calcio y fosfolípidos. Va a pasar a lo que vendría a ser la protrombina, ¿no? Acá, la protrombina, que va a pasar a trombina por el 2 activado. Y por último, tenemos al factor 1, que es la fibrina, y el factor 1 activado es el fibrinógeno, y va a terminar en la vía común, ¿no? Y también acá faltó agregarle, o con apoyo, vendría a ser el factor 13 o el factor de von Willebrand, como ya se los había mencionado. Luego, otro nombre que también se le puede considerar a la vía intrínseca es la tromboplastina parcial. Y la vía extrínseca es el tiempo de protrombina, ¿no? Un dato importante también que nos dice que la tromboplastina parcial puede durar entre 33 a 48 segundos, pero el tiempo de protrombina va a variar de acuerdo si es que nosotros queremos ver el tipo de coagulación, ¿no? De acuerdo también la cantidad en qué frasco lo estemos echando. Bien, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que lo hayan entendido. Hasta luego. Muchas gracias.